Razones para no tener hijos hoy en Chile. Esta es una nueva edición de Corrientes Subterráneas de la Universidad Central. Vamos a hablar sobre la baja en la tasa de la natalidad. Es una tendencia global. Chile no está exento. Las parejas o no tienen hijos, o posponen la edad, o tienen menos hijos. Para abordar este tema en el Laboratorio de Conversación Pública estamos con el profesor Axel Callis, investigador del Laboratorio de Conversación Pública, con Rafael Gumucio, escritor y académico de la Universidad Diego Portales, Martina Yopo, doctora en Sociología académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, y además con Matías Gómez, director del Laboratorio de Conversación Pública. Gracias por estar aquí. Y partamos con esta conversación con Axel. Cuéntanos en qué consiste este estudio, por qué no tenemos hijos, qué se habla sobre este tema. Este es el cuarto informe, que es una cuarta publicación que después va a devenir en un libro ya más grueso de tendencias. Lo que nosotros hacemos es explorar conversaciones que están teniendo las personas en algo como las redes sociales, como los grupos que están en internet, y tratamos de explorar siempre la lógica de intentar ver venir cosas que nos la están viniendo a venir la sociedad. Y así hemos pasado por varios temas, y lo que intentamos hacer a partir de una metodología de etnografía digital dentro de lo que es el laboratorio de conversación pública, mirar en qué está la sociedad independiente de la agenda que están generando los medios más hegemónicos, los medios más dominantes, los medios de mayor resonancia. Entonces, y ahí nos vamos encontrando con temáticas que hablan la ciudadanía, que hablan ciertos grupos, y uno de estos que nos llamó la atención porque son nuevos argumentos, y eso es muy importante, para no tener hijos. Nuevos argumentos para mí, a lo mejor para Martina, Matías, son los mismos de siempre, pero en el caso mío, no sé si Rafa estamos ahí más o menos en el mismo, pero Sí. siempre la gente hablaba de los tradicionales argumentos para no tener hijos, que es la libertad de la mujer, el tema de los proyectos, el tema económico, de lo que cuesta tener criar, la crianza, el costo de la crianza, el costo alternativo de la mujer con respecto al mercado laboral. Y ahora, por lo menos nos dimos cuenta que había nuevos argumentos, sobre todo post-pandémicos, como lo que vamos a poner un poco en la conversación, que son desde el tema del cuerpo, la salud mental como un bien pero súper importante. Yo me acuerdo que en mi época, así hace 20, 30 años atrás, la gente decía, no, si a lo más te da depresión postparto, así como a eso te expones tú, pero nada más que eso. Y hoy en día está mucho más complejizado el tema de la salud mental, y no es solamente la salud mental de la madre, sino que también de la pareja y también del futuro hijo. O sea, está el tema del fatalismo, está el tema de las mascotas como nuevas variables que reemplazarían a los hijos, está el tema del hedonismo, y esta cosa también que tiene que ver con ciertas formas de entender el cuerpo humano como algo que se debe cultivar, y que los hijos pueden ser una amenaza a ese tratamiento, a esa formación del cuerpo. Esas serían como parte de las nuevas conversaciones, pero yo de todas me quedo con que hoy, para estas nuevas conversaciones, tener un hijo compite con elementos que antes jamás habrían competido, como los planes de vida, como un viaje, como una experiencia, como una carrera profesional. Eso es como haciendo una breve síntesis, y nosotros tomamos toda esta conversación y la contrastamos con los medios, y ahí el profesor Matías Gómez nos va a contar un poco en qué consiste. ¿Qué dicen los medios, no? Muy ¿Cuál es bien. el relato? Pero antes vayamos con Martina, que investiga estos temas, académica de la Universidad Católica. Martina, ¿desde cuándo la baja de la natalidad viene siendo una tendencia En el acá en caso, Chile? sí, en el caso de Chile, la baja de la natalidad es una tendencia demográfica desde la década de los 60. O sea, en los 60, en promedio, las mujeres tenían 5.4 hijos, digamos, entre 5 y 6 hijos en promedio por mujer tenían las mujeres chilenas a lo largo de su vida fértil. Hoy estamos en una tasa global de fecundidad, que es el número promedio de hijos que tienen las mujeres durante esta vida fértil, de 1.17. Entonces, hemos bajado de prácticamente 5.4 a 1.17. Eso es un descenso muy pronunciado, muy drástico. Es ha sido el descenso más grande a nivel mundial. América Latina ha tenido el descenso de la fecundidad más grande en todos los continentes del mundo. Y Chile ha tenido el descenso más profundo en el contexto latinoamericano. Efectivamente, entonces, lo que vemos hoy en Chile es que efectivamente tenemos no solamente una tasa global de fecundidad muy baja, pero sino también, como tú decías en la introducción, tenemos también
un porcentaje cada vez mayor de mujeres que terminan su vida fértil sin haber tenido hijos. Cifras del INE muestran que ese porcentaje ha aumentado 35% en las últimas décadas. Y también, por los datos que nosotros trabajamos, muestran que otra de las tendencias que también está aportando esta baja en la natalidad tiene que ver con la postergación de la maternidad. El hecho de que las mujeres cada vez se están convirtiendo en madres a edades más tardías. El porcentaje de mujeres que tiene el primer hijo después de los 30 años se ha cuadruplicado en las últimas décadas. Y hoy, un poco la estructura poblacional en términos reproductivos dice que la mayor cantidad de hijos están naciendo en el segmento de mujeres que tienen entre 30 y 34 años. Entonces, hay un conjunto de transformaciones demográficas en torno a la reproducción que están empujando esta tendencia muy drástica que hemos tenido en la natalidad en Chile. Esa es la realidad, son los datos, pero Matías, ¿qué dicen los medios de comunicación? ¿Qué dicen las redes sociales? Hay argumentos, nos decía Axel, ¿cierto? Hay argumentos que se ven ahí en estos dos espacios. ¿Qué dice el estudio? Claro, en general nosotros encontramos que en los medios de comunicación la principal preocupación tiene que ver con, por un lado, como aspectos más económicos sobre el problema de la natalidad. Es decir, hay una preocupación por la tasa de reemplazo. ¿Quién va a ser la mano de obra del futuro? Es decir, cómo nosotros de aquí a 20, 30 años vamos a proyectar nuestro mercado laboral. Y eso se conecta directamente con una preocupación que guarda relación por ejemplo, con el problema de las pensiones. ¿Ya? Digamos, en la conversación que nosotros logramos identificar, hay una alta preocupación por cómo nosotros vamos a pensar el problema de las pensiones a largo plazo. Y en eso, digamos que los medios de comunicación suelen estar preocupados por una agenda más económica, más política, y olvida un poco la conversación, por ejemplo, sobre los cambios en la estructura familiar. Es decir, cómo las familias están cambiando, qué está pasando con las mascotas, qué están pasando con, es decir, los proyectos de vida personal. Eso queda un poco fuera y nosotros notamos que en los medios de comunicación tienen esta preocupación más central por temas más económicos y políticos. ¿Y las redes sociales? ¿Qué pasa ahí en las redes? ¿Hay una conversación de por qué tomamos estos caminos? Sí, o sea, en las redes sociales está la preocupación de lo que plantea inicialmente Axel. ¿Ya? Es decir, hay una preocupación por cómo vamos a construir nuestro futuro, cómo nosotros vamos a proyectar nuestra vida, y en eso pareciera ser que la idea de tener hijos choca con los proyectos de vida actual. Es decir, nosotros hoy día estamos buscando poder desarrollar nuestras carreras profesionales, estamos buscando poder viajar por el mundo, estamos buscando poder desarrollarnos nosotros mismos diariamente, y a la larga lo que termina pasando es que la idea de familia tradicional, es decir, padre, madre, 2, 3 hijos, no calza con los proyectos de vida que estamos teniendo hoy en día. Rafael, sí. Para hablar también contigo, ¿cómo cambia el relato, un poco la narrativa, ¿no? Hay una cosa de los datos, ¿no? De la conversación en redes sociales, pero como escritor, como académico, ¿cómo ves tú el cambio en estos proyectos de vida y en nuestro relato de vida, ¿no? No, sí, yo siento que hay todo un cambio en los relatos de vida y en la forma de concebir los hijos y no tener hijos, pero yo creo que en el fondo yo soy de raigambre marxista y yo pienso que evidentemente la gente no elige tener o no tener hijos, es la sociedad la que de alguna forma impregna a la sociedad. O sea, yo soy una generación en que todo el mundo tiene 2 hijos. Y si todos tenemos 2 hijos, por supuesto que no estuvo el Partido Comunista Chino diciéndonos que tengan 2 hijos, pero de alguna forma, de alguna manera, la orden llegó de que nosotros podíamos tener 2 hijos y no 3. ¿Hay un contexto? Es un contexto socioeconómico, son los grandes poderes económicos de alguna forma. Si fuese conveniente y práctico para los grandes poderes económicos tener más de un hijo o tener un hijo, lo tendríamos, digamos. Entonces hay una cosa que sí ha ido ocurriendo, que se ha individualizado los problemas sociales. El tener o no tener hijos no es un problema personal, no es un problema, es en parte personal, por supuesto, pero es un problema social. La cantidad de hijos que una sociedad puede tener es un problema de Chile, no es un problema tuyo. Pero lo que se ha hecho es que se ha individualizado y el costo se ha individualizado. Es decir, el costo de tener un hijo lo pago yo. No, pero la sociedad se beneficia o no se beneficia de esto. Luego, es totalmente ilógico de que si yo hago una contribución a la sociedad, esa contribución tenga que pagarla yo, digamos. Es un poco el sistema de los retiros de la AFP. O sea, hay una pandemia mundial,
tenemos un problema económico gigante, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, pon tu ahorro, hazte pobre tú. Y ese, yo creo que el problema de los hijos va transformándose en eso. Tiene un correlato, además, que no lo hemos hablado acá, que es, se dice, bueno, pero no es necesario tantos hijos, porque y la inmigración cumple con el papel, y el papel que conseguían los hijos en las tasas de reemplazo, en la movilidad social, en el crecimiento, lo están cumpliendo los inmigrantes. Pero los inmigrantes vienen aparejados de una cantidad de problemas sociales y políticos y de crisis políticos sociales que hemos visto, que hace que este reemplazo no sé si funciona, digamos. Si es suficiente. Ahora, claro, pareciera que cada uno cubre a su propio hijo y que no hay apoyo a lo mejor de la sociedad, Claro. o del Estado, en lo que escucho de O de las familias, por decir, las todas las familias. comunidades. Yo no debería ser yo responsable de mis hijos, digamos. Además que los papás son las peores personas para educar a los hijos. Son las que no tienen objetividad, están muy cerca, no entienden. O sea, el hijo tiene que estar a cargo de personas más, yo creo que idealmente de los abuelos, digamos, de los abuelos, los tíos. Por supuesto, el papá, por supuesto que tiene que estar a cargo de los hijos, pero no puede hacerse cargo de todas las necesidades de los hijos. Eso es ilógico, y es incluso antibiológico, digamos. Ahora, lo cierto es que si nos ponemos muy fríos, esto representa un problema para el país, ¿no? A futuro, como lo que abordan los medios de comunicación que nos contaba Matías. Entonces ahí el país dice, ¿qué políticas públicas tenemos que implementar para quizás revertir esta situación? O sea, usted se fue directo a la solución. Yo todavía tenemos que concordar un Vamos diagnóstico. más al problema. O sea, más el problema, y claro, porque en el fondo Rafa tiene razón. O sea, Chile no da ninguna señal como nación para tener hijos, no ayuda a tener hijos, porque las señales que te llegan es sálvate como puedes. O sea, es como la individuación misma. O sea, ¿está de acuerdo con lo que dice Rafael? Claro, o sea, en el fondo No hay apoyo. o sea, no es esto de, por eso es importante dos cosas. Uno, el Estado no da ninguna señal, el Estado, la sociedad, porque yo creo que las empresas también deberían dar, y las corporaciones, ONG, deberían dar señales de la necesidad de tener hijos, no para que entren en la máquina obrera, para que baje el costo de la mano de obra, o la HH jornalero temporero, que es un poco cuando tú dices, cuando tú hablas con la gente de la empresa, te dice, yo necesito temporero, este año, te dicen en el verano, ahora en la feria me amenazan, me dicen, vienen las cebollas, olvídese lo cara, y todo, ¿por qué? Porque no hay migrantes, porque los migrantes de una u otra forma eran los que reemplazaban a los chilenos, subió la mano de obra, y eso ¿por qué? Porque hay menos migración y porque los chilenos no estamos teniendo hijos. Entonces, claro, y enfocamos y nos metemos, como dice Matías, en la parte económica. Sí. Eso es un aspecto, pero yo creo que hay un aspecto generacional que tiene que ver con la nueva cultura de la generación Z, de los centennials, de los millennials más jóvenes, que no tienen ningún incentivo planetario para tener hijos. O sea, cuando uno dice sacan la cuenta, se juntan, obviamente los que son en pareja, porque tampoco, como que ahora la pareja tampoco es como los matrimonios, uno dice, se estabilizó los matrimonios y todo eso, pero los incentivos, los mensajes que te llegan de la humanidad es calentamiento global, crisis hídrica, el mar que se van a derretir, o sea, que la comida, y para qué te digo la comida, o sea, la crisis hídrica que hay en Chile, que, o sea, las viñas vamos a tenerlas en los lagos en 4 años más, vamos a tener en Chiloé gente produciendo vino. Entonces, están llegando todas las señales para no condenar a nadie a un infierno sobre la tierra. Sí, yo concuerdo con las interpretaciones, con el tema de que efectivamente que hay un cambio cultural que tiene que ver con prevalencia de nuevos valores en torno a las generaciones más jóvenes, ideas de autonomía, de libertad, de autorrealización que quizás no estaban presentes en las generaciones anteriores. Comparto mucho el diagnóstico de la falta de condiciones sociales para tener hijos. En ese sentido, yo trabajo mucho en un marco analítico, que es una idea de una infertilidad estructural, ¿no? O sea, pensar la capacidad de tener hijos no como una capacidad del cuerpo propio, sino que también una capacidad del cuerpo social a nivel más estructural, ¿no? Y yo creo que otro tema que es esencial y que tampoco hemos conversado y que tiene que ver con las desigualdades de género. O sea, yo que he hecho mucha investigación con mujeres en torno a su experiencia y decisiones reproductivas, uno de los aspectos que hoy emerge con mucha fuerza es la mucho menor tolerancia que tienen las mujeres a las desigualdades de género,
que hay en el ámbito reproductivo, doméstico y familiar. Entonces hoy vemos en Chile que hay muchas mujeres que no necesariamente no quieran tener hijos, pero que no están dispuestas a tenerlos en las condiciones asimétricas que existen hoy a nivel de cuidado y crianza de los hijos en la familia. Claro, y además la mujer pierde mucho en el ámbito laboral, ¿no? Hay estudios, Martina, respecto a ese tema, cómo se ven afectadas o cómo nos vemos afectadas las mujeres cuando tenemos hijos. Efectivamente, yo creo que uno de los temas que también ha pasado, parte de estos cambios culturales, que ha sido que se ha desnaturalizado la maternidad. Ser madre ya no es necesariamente una parte natural del ser mujer, entonces la maternidad se vuelve una pregunta, una interrogante y una reflexión. Y ahí empezamos a hacer todo este tipo de balance y juego de cuánto me cuesta a mí tener un hijo. Y efectivamente en una sociedad donde la organización social de la maternidad sigue siendo muy precaria, muy privatizada y muy feminizada, la maternidad sigue teniendo costos muy importantes para las mujeres. Costos en sus trayectorias educacionales, en su inserción en el mercado laboral, en su proyección profesional, en su autonomía económica, en sus pensiones a futuro, pero también, y un poco lo que mencionaba Axel, esta idea de los costos que tiene sobre la salud mental, sobre el cuerpo propio, y en la idea de cómo la maternidad también atenta contra un principio que también está emergiendo como un nuevo paradigma cultural que tiene que ver con esta idea de cuidado de sí. ¿No? Si tú tienes hijos, no puedes cuidar de ti, de tu cuerpo, de tu tiempo, de tu salud mental. Esa es la concepción que hay. Sí, esa es una de las ideas que están emergiendo y que también está afectando esta decisión de no tener hijos. Y aparecen las mascotas como los sucedáneos a ese tipo de cosas, como una tendencia. Vamos con Matías, porque eso también es parte del relato, ¿no? O sea, es otro concepto de familias, de tipos de familia donde las mascotas parecen ser reemplazantes de los hijos, en algunos casos. No, y de hecho lo es. O sea, en general hay gente que le dice a las mascotas le dicen los hijos. O sea, tengo un perrijo, un gatijo. Y eso en general es algo que está dominando y que está empezando a ser tendencia. Es decir, hoy día es mucho más fácil tener un gato, tener una mascota cualquiera, incluso conejo, he visto por ahí. Y que en el fondo cuando me voy de vacaciones y necesito que alguien me lo cuide, es mucho más fácil que alguien te cuide un perro, que alguien te cuide un gato, a que te cuiden a un hijo. Es decir, y la sanción social a pedirle a otra persona como, oye, cuídame a mi mascota, es mucho menor que la sanción social a pedirle a otra persona como, oye, cuídame al hijo que me voy de vacaciones. Y eso tiene que ver con los proyectos de vida que las personas están teniendo. Es decir, hoy día como podemos observar que las mascotas reemplazan a los hijos y las plantas reemplazan a las mascotas anteriormente. Es decir, hoy día nos preocupamos de tener distintas plantas, los proyectos de vida. Yo diría que, por ejemplo, en mi generación es muy común eso. ¿Ya? Yo todos los días riego mis plantas, me preocupo de mis plantas y son básicamente mi mascota porque no tengo tanto tiempo para preocuparme de una mascota y bueno... Hasta las mascotas pareciera que ocupan mucho tiempo. Exacto, es decir, todo hoy día está tendiendo quizás a un problema más de el desarrollo del individuo como un proyecto de vida en sí mismo y tiene que ver con un contexto de individualización y también pensar como en posibilidades a nivel global. Es decir, hoy día estamos viendo el mundo como una posibilidad abierta y estamos pensando en eso como un proyecto de vida y dentro de esa ecuación no entran los hijos. Perdona, y con respecto a las nuevas generaciones, la generación de estrés es algo muy importante. Porque, ¿Cuál es esa generación de estrés? no, es que todo es más estresante. Todo es más estresante, ya. O sea, Claro. o sea, Todo este concepto de la salud mental, Sí, que es todo que es una barbaridad, porque la verdad es que la mente no es como no es como un músculo, no es como un estómago. Es decir, por supuesto que las enfermedades mentales son muy complejos, pero si sometiéramos a un estándar de salud mental a Beethoven, Mozart y Einstein, no serían lo que son, digamos. no serían viables. Es decir, claro, el hombre está hecho para violar sus posibilidades, para crear para ir más allá y para enfermarse de alguna forma, ¿me entiendes? Es como que decir, pedirle a alguien que esté en una especie de equilibrio sano y que realmente no arriesgue nada y que se esté cuidando, es como muy triste, digamos, como sociedad. Hay mucho de eso, pero yo también creo que los hijos son la proyección de un futuro, de una idea de futuro, y esa idea de futuro no existe para la generación más joven, pero tampoco existe para la nuestra, digamos. No hay ninguna idea de futuro, no hay un socialismo, no hay un capitalismo que se seguirá, no hay ningún proyecto, yo no escucho ningún proyecto de futuro. Los candidatos que vamos a tener en la próxima elección no tendrán ningún proyecto de futuro y además no tienen ninguna posibilidad de hacer casi nada
de entonces, quizás las personas no son tontas, decir, oye, yo no voy a tener un hijo acá porque no por la crisis, no por la crisis hídrica y todo eso. Yo nací en la época donde había bomba atómica, entonces eso de la crisis hídrica es un mal justificativo. Pero cuando yo nací, había la bomba atómica, el mundo se podía acabar en cualquier momento, pero había un proyecto social, había revoluciones y mis ¿Como padres. esperanza en el fondo? Había una esperanza, como Había decía esperanza, como diría Alberto la- Plaza. O sea, como una esperanza de un mundo mejor, entonces uno dice, voy a hacer una familia, O sea, real, de y los hecho, niños al el mundo. socialismo y todos decían, y le vamos, o sea, todos los discursos terminaban con dejándole a nuestros hijos algo. Claro. O sea, había una promesa de continuidad y lo que no íbamos a poder hacer en nuestro periodo de vida lo íbamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos. Hoy en día, ¿quién puede decir eso? Claro, más que para tener hijos hay que hacer un cálculo que es muy difícil de hacer, que es un cálculo de que hoy no tengo esto que necesito, pero lo voy a tener. O sea, sí, porque si es como cuando uno se compra un auto. Si yo junto a la tarde me lo compro, bueno, es lo que hacía mi familia, que compraba un auto después de haberse juntado plata, pero realmente lo que uno hace es que agarro un hijo y yo no sé educar a un niño de 14, pero aprendo a educar uno de uno, después aprendo a educar uno de... Entonces, el trabajo con los hijos siempre es un trabajo de crecimiento, pero siempre bastante incierto, porque muchas veces, y sucede, yo no tengo la herramienta, digamos, si yo pensara cuando nació mis hijas, ¿cómo voy a lograr pagar la universidad? No, pues me muero, no tenía ni una posibilidad. Son posibilidades que van surgiendo pero es una apuesta permanente y es muy arriesgada y muy compleja. Tener hijos es abrazarse a la tragedia, a la incertidumbre, es ser pasto de todo tipo de pactos, de ideas. Es ser realmente una persona que todo el mundo puede hacer lo que quiera con ella, porque entonces es muy complicado, pero Una entrega total, eso es como parte del es una entrega total, una entrega temible. Ahora, por otro lado, no se dice los perjuicios, no se han socializado los perjuicios de lo contrario, digamos, es decir, de no tenerlo. de no tenerlo, de los perjuicios sociales para la sociedad, pero al mismo tiempo para los individuos, digamos. Cuidarte tanto puede ser peligroso. Es decir, una persona que se cuida mucho puede ser muy peligroso porque se cuida y luego cuando el peligro ocurre no tiene ninguna preparación, que es un poco lo que pasó con la pandemia, digamos. Nos cuidamos todo, llega una enfermedad y nos cuidamos más y al final nos volvemos locos, digamos. Martina, ¿cómo evalúas también hacia dónde has girado esta conversación? Pero además quería abordar respecto a los hombres porque hablamos de las mujeres, ¿no? De lo que pasa con las mujeres, la perspectiva laboral, pero en este relato son dos solo los que participan. ¿Y qué pasa ahí con los hombres y su relato respecto a tener o no tener hijos? Es una excelente pregunta. O sea, todo el ámbito de la reproducción es un ámbito que está muy feminizado. O sea, cuando hablamos de tener hijos, hablamos de mujeres. Y eso pasa tanto en la conversación que estamos teniendo acá, en los estudios que se hacen y en las estadísticas que hay disponibles. Las investigaciones que yo he hecho, como te comentaba, yo terminé recién una investigación sobre experiencias de vasectomía en hombres chilenos sin hijos. Y es muy fascinante porque uno empieza a ver también cuáles son las nuevas ideas que están de alguna manera reconfigurando la experiencia reproductiva del hombre. Claramente, en un contexto de también mayores demandas al rol de los hombres, esto muy en el contexto social de la creación, por ejemplo, del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, hoy los hombres están mucho más demandados en el rol de padre. Entonces hoy también los hombres están haciendo la pregunta de, yo voy a poder ser padre, estoy dispuesto a hacer las cosas que hoy implica ser padre, la respuesta es muchas veces no. Entonces, ahí también hay una exigencia, un rol de padre que no existía antes, que está desafiando las decisiones reproductivas de los hombres, pero también hay otros factores y que en ese sentido tienen que ver, como por ejemplo, con la capacidad de poder ser buenos padres. Hay muchos hombres que quieren tener hijos, pero que también se cuestionan la capacidad de poder ser padres nuevamente porque no tienen las condiciones sociales. Me dicen, yo trabajo todo el día, ¿qué tiempo voy a tener para poder pasar con mis hijos? Y yo creo que otro factor que se conecta con esto último que te dije, que tampoco hemos conversado, es cómo se han intensificado en Chile las normas y expectativas en torno a la crianza y el cuidado del hijo. O sea, Sí. cuidar hoy es mucho más complejo, más caro, toma más tiempo y más demandante de lo que era antes. Entonces, cuando hablamos de tener un hijo,
Está la expectativa de ser una buena madre, de ser un buen padre, pero las expectativas para lograr eso son hoy demasiado exigentes y demasiado demandantes. Y eso también está reconfigurando las intenciones. Y no hay ninguna prueba que funcione mejor. Sí, yo también. Los hijos no salen mejor. Absolutamente no, pero es algo que efectivamente es una ideología, ¿no? Que se denomina como una ideología de parentalidad intensiva, que hoy está desafiando de manera muy importante las intenciones reproductivas de mujeres y de los hombres. Esto de que hay estándares tan altos y tan difíciles de cumplir, que es la pregunta de si yo no voy a poder ser un buen padre y una buena madre, mejor no tengo hijos. ¿Se habla de eso en redes sociales, en los medios? Sí, materiales? no, por supuesto. ¿Está En ese redes debate? sociales sí. En redes sociales se puede observar esta discusión sobre, digamos, es que se relaciona con la discusión anterior sobre el costo de tener hijos. Es decir, hoy día tener un hijo requiere necesariamente que yo tenga que entregarle buena educación. Y todos sabemos que en Chile para tener buena educación se requiere dinero y se necesita entonces, por tanto, hacer el cálculo económico racional. Si yo voy a tener un hijo, es importante que le cuide la salud. Y todos sabemos que para acceder a una buena salud en Chile se requiere dinero. Y eso a fin de cuentas empieza a hacer que las personas sumen, resten y lleguen a la conclusión de que en verdad es demasiado caro y tiene demasiados costos tener un hijo. Nadie se abraza a la tragedia, como nos decía Rafael, que decía tener un hijo abrazado. Nadie quiere abrazar esa incertidumbre. Es que antes tener hijo era un salto al vacío. Claro. Y ahora no queremos. Y la gente ahora no quiere salto al vacío, quiere certidumbres. Claro. Entonces... pero hay algo más que yo me gustaría... Y los saltos al vacío resultaban. Sí. O sea, de hecho, en el barrio, yo crecí en un barrio donde la gente te cuidaba. O sea, todos se cuidaban y uno andaba en la calle todo el día y se accidentaba. Eso hoy en día es impensado. Claro, hoy día hay que pensar, por ejemplo, qué voy a hacer con el niño después del colegio. Claro. No lo puedo dejar en la calle jugando porque la calle es peligrosa. En la calle hay los delincuencia. after school también, como el mercado empieza a colonizar las nuevas necesidades reproductivas, están estos after school no regulados. Claro, pero hay un elemento que también no está socializado, que es las consecuencias, decir, la consecuencia de no tener hijos, pero no solo yo lo veo mucho en los tatuajes, digamos. La gente se hace un tatuaje que es para siempre y pone una cuestión que es para ahora, porque no tiene ni la idea del para siempre. Entonces tú le dices, pero esto que te hiciste va a ser horrible cuando tengas 60 años o cuando tengas 70 años. Pero como esta idea de que tener 60 años no existe, está hablando en la... Por supuesto que los hijos son muy caros, muy costosos, un salto al vacío, una tragedia, pero también se ha probado que en la vejez o ya en la edad madura son muy necesarios y una sociedad, y son muchas veces, salvan a sus padres, ayudan, construyen comunidades, los países se construyen. Entonces, muchos padres que sufrieron con sus hijos o que lo hicieron mal cuando son viejos dicen ¿qué habría hecho yo sin mis hijos, sin mis nietos? Y son lo que me entretiene. Esta idea de que por supuesto esto tiene un costo y un sacrificio y esto es terrible y cuesta caro, pero tiene una recompensa, incluso en los sectores populares, una recompensa, no sé si económica, pero una recompensa económica. La fuerza de trabajo en la familia. Claro, y hay una casa y todo eso. Eso está muy mal socializado y muy mal explicado. Yo creo que desde arriba, desde el consumo, porque han descubierto que el auto familiar era menos ¿cómo se llama? Daba menos ganancia que el Telsa, que el auto ecológico. O sea, entonces prefiero hacer un auto ecológico para un perico que vale millones de dólares que hacer un auto familiar con madera por fuera y todo eso, porque estos gallos nunca pueden pagar mucho y se acabó. Entonces yo creo que eso es que las fábricas de pañales no le ganaron a las fábricas de celulares, digamos. Ahora bien, no solo es que no se tienen, muchas veces se tienen, pero se tiene uno, ¿cierto, Axel? O sea, Es que uno no es ninguno. Uno no es ninguno. Que bueno, también está la realidad, pero esa es una realidad. A veces la gente ya tiene uno porque o lo postergó mucho o por economía. O sea, a mí, mira, de acuerdo a las mismas conversaciones que nosotros pudimos observar, falta una contrapropaganda, como dice Rafa, que diga que tener un hijo es aparte de que uno se pueda asegurar que alguien te entierre, ojo, no sé si que te cuide, pero es un gran carrete. Y eso no lo dice la gente. También es bueno. También o sea, es no dicen que uno carretea, que uno lo pasa bien, porque todo lo que sale en general son dramas. Sí. Es como una sociedad dramatizada en esta cosa de que nunca es suficiente el cuidado que tú le das. Y como
esto es como, aquí tenemos diferentes edades, yo soy más viejo, Matías está como ahí, más joven, pero los investigadores, los que son alumnos son muy jóvenes, son generaciones distintas, y cuando uno ve los memes de la generación de cristal, y es verdad, o sea, hoy en día todo es un problema para los niños. Entonces, de ver una sociedad que es una amenaza, yo diría que falta una contrapropaganda que diga que tener hijos es un gran carrete también, es una gran experiencia. Yo ahí quiero hacer un punto que es importante, que tiene que ver un poco con las implicancias políticas de discursos que son más pronatalistas, ¿no? Porque efectivamente también vemos de por qué en un gobierno feminista como el de Gabriel Boric, este tema, que alude directamente a las decisiones reproductivas y a la autonomía reproductiva, se ha tematizado absolutamente nada el tema de la crisis de la natalidad. Y es porque efectivamente desde el movimiento feminista todos estos discursos pronatalistas pueden ser complejos porque en el pasado se han instrumentalizado especialmente por gobiernos más autoritarios de derecha como una forma de restringir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces aquí el mensaje no tiene que ser pongámonos todos a tener hijos, sino que efectivamente permitir que las personas que quieran tener hijos puedan tenerlo, porque ese hay un grupo importante. Aquí hemos estado hablando de que por qué las personas no quieren tener hijos. El problema es que también hay personas que quieren tener hijos y no pueden tenerlo, o porque son infértiles, o porque no tienen las condiciones para hacerlo. Entonces yo creo que ese es el grupo al que uno puede enfocarse en términos de política, y siempre hay que tener esa salida. El gobierno no ha hecho ninguna política pronatalista, pero están todos embarazados en la moneda. O sea, están predicando con el ejemplo. Claro, están predicando con el ejemplo. Pero yo ahí me perdí, Martina, porque en el fondo lo que hemos visto, que estamos tratando también una línea de investigación que tiene que ver con el feminismo, al feminismo se le ve como una amenaza a la natalidad. Lo que pasa En es el que, discurso sí, de eres libre, eres tu proyecto, o sea, como la exacerbación de ciertos valores que tienen que ver con las decisiones propias. es que eso es un súper buen punto. Yo creo que ahí hay que entender que hay feminismos, el feminismo es muy plural y hay feminismos que son antimaternidad, porque efectivamente lo que hacen es develar que la maternidad socialmente organizada hoy día es un mecanismo opresivo para las mujeres, y eso es real. El problema es que también hay otros feminismos, por ejemplo, los que se vinculan con la justicia reproductiva, que reivindican el derecho de las personas a tener hijos y piensan que no tener las condiciones para poder formar familias también una vulneración a la autonomía reproductiva. Entonces, hay distintas voces del feminismo, algunas que son más hegemónicas que otras, pero al menos la línea que yo más trabajo, que es esta línea más de justicia reproductiva, no es una cosa de que el feminismo es antimaternidad, muy por el contrario, el feminismo lo que apunta es a generar las condiciones para que las personas que quieran tener hijos puedan tenerlo, y para generar o eliminar aquellas asimetrías de género que existen en el ámbito de la reproducción, la familia y el hogar, digamos. A mí, perdona, me llamó la atención, Valentina, un poco la cantidad de testimonios de mujeres que tienen hijos y recomiendan no tener hijos. Ah, bueno, pasa también, sí. O sea, Es que por el relato que hemos conversado, ¿no? Un poco esta cosa tan difícil de sobrellevar. Y tenemos que ir llegando a las conclusiones. Muy bien. Vamos a concluir quizás hablando de algo que yo quizás me adelanté un poco. Pero, ¿qué hacemos? Ya Martina nos ha dado algunas pistas, ¿no? ¿Cómo abordamos esto? ¿Qué soluciones? ¿Cómo revertimos esto? ¿O en políticas públicas o en relato como sociedad? Rafael. No, yo detesto el término políticas públicas porque no existen las políticas privadas, todas las políticas son públicas, entonces es como decir, no sé, y bajar para abajo. Es claro, es como no tiene ningún sentido, pero ya perdí esa batalla, la perdí hace mucho tiempo. Pero sí, yo creo que se puede hacer política natalista, se tiene que, o sea, tenemos que darnos cuenta, incluso como gente de centro izquierda, que se tiene que, o sea, tenemos que darnos cuenta, incluso como gente de centro izquierda, que si seguimos con la política antinatalista vamos a tener que recurrir a la inmigración, que a mí me parece que tiene muchas ventajas también. A mí no soy enemigo de la inmigración, pero que tiene grandes desventajas, y una de las grandes desventajas es que cuando hay grandes flujos de inmigración, la ultraderecha o la derecha gana elecciones. Entonces, la izquierda va a tener que pensar, si queremos mantener el poder, hagamos que la gente tenga hijos, porque eso va a conseguir una sociedad más ¿cómo se llama?, cohesionada, y que no va a tener que recurrir porque la inmigración es como estos remedios muy buenos
muy necesario, pero terapia muy de shock y que deja con efectos secundarios, y uno de sus efectos secundarios es el crecimiento del populismo y más radical. Entonces habría que pensarlo desde el punto de vista político, digamos. Yo también creo que desde el feminismo, no estoy apuntando a ti porque desde el feminismo también hay una respuesta que hacer, digamos. El tener hijos, el ser madre, es por supuesto una carga, y ha sido un factor de presión, pero también es un poder enorme. O sea, es el poder de ser el género que designa, que dice cuánto vamos a hacer y cómo vamos a hacer, digamos. Entonces, hubieron al final de los 70 grupos feministas que lo vieron como eso, como un poder, el poder de ser madre y yo creo que deberían volver estos grupos, digamos, también creo que la política en Chile últimamente ha estado muy radicada en manos de los estudiantes y la visión que tienen los estudiantes de este tema, pero en el mundo no somos puros estudiantes, digamos. Entonces creo que va a ser importante cambiar ese eje. Matías. Sí, yo tiendo a pensar de que, claro, efectivamente alrededor del mundo uno puede observar distintas políticas públicas que a la larga terminan teniendo como objetivo entregar incentivos económicos, ¿ya? Es decir, quizás algún bono por tener hijos, quizás algún incentivo tributario, quizás asegurar vivienda, mejor salud, mejor educación. Son cuestiones que obviamente pueden favorecer, digamos, e incentivar la tenencia de hijos. Sin embargo, creo que dentro de la discusión que nosotros hemos observado en Internet, particularmente en las plataformas de redes sociales, hay una cuestión que Axel decía al principio que tiene que ver con esta idea de el fin del mundo, el fatalismo, el cambio climático, las guerras mundiales, que lamentablemente ningún gobierno se puede hacer cargo. Es decir, no hay una política pública en particular que te pueda decir, mira, yo voy a frenar el cambio climático y eso te va a asegurar a ti que tu hijo va a crecer en un medio ambiente sano, con grandes capacidades. En general, para nosotros, para mi generación, digamos las personas que tenemos 30 años alrededor por ahí, es más fácil imaginarnos el fin del mundo que, por ejemplo, el fin del capitalismo. Es decir, hoy día nosotros estamos pensando que el mundo se puede acabar de aquí a 100 años, y eso en general quizás tiene como consecuencia que no estamos pensando en la necesidad de tener hijos y seguir como reproduciendo la especie humana, básicamente. Martina. Sí, o sea, yo creo que efectivamente, como siguiendo la línea de lo que comentaba Matías, hay muchas políticas públicas que se pueden hacer. Yo creo que una, y es la única que tiene evidencia empírica como incontestable, es que efectivamente proveer servicios de cuidado infantil de calidad disponibles para todos justo después del permiso postnatal parental y que tenga la misma duración de la jornada laboral es una política pública que sirve para generar las condiciones sociales para promover la natalidad. Ahora, es absolutamente fundamental que cualquier política pública que simplemente sea con principio de corresponsabilidad. O sea, hoy en Chile tenemos un permiso parental postnatal de 6 meses para las mujeres, son 5 días que tienen los padres. Yo creo que ahí efectivamente hay avances que se pueden hacer, pero siempre yo creo que hay que pensar que los avances que se pueden hacer o la efectividad de esas políticas públicas es limitada. Nosotros no vamos a volver a tener una tasa global de fecundidad por sobre el nivel de reemplazo de la población, vamos a estar por bajo, pero ¿cuáles son las medidas? Y ahí comparto con Rafael el tema de la migración. Hoy en Chile, 1 de cada 5 niños que nace es de madre migrante. En el norte es 1 de cada 2. Entonces, efectivamente, gran parte de las nuevas generaciones que nos van a sostener como país son de madres migrantes. Por el contexto y los significados de la migración en el contexto chileno, eso está generando muchas tensiones. Efectos directos de eso son, por ejemplo, la mayor vulnerabilidad que tienen las madres migrantes en los servicios de salud al momento de gestar y de parir, y los mayores niveles de vulnerabilidad que tienen esos niños al momento de confrontarse con los distintos servicios del Estado, educación, salud, vivienda, etc. Entonces, efectivamente, ahí nos tenemos que hacer la pregunta de si es que efectivamente muchos de los niños que nos van a sostener en el futuro son de madres migrantes, qué condiciones estamos generando como sociedad para que puedan desarrollarse y en el futuro contribuir a sostenernos como país. Por los chilenos actuales y los futuros chilenos. Axel, para cerrar Una buena y una mala. No, yo viví, por ejemplo, en los 90 en Europa varios años y está ahí en pleno auge el tema de la migración, y lo que sucede con los migrantes es que terminan pareciéndose a los que estaban antes. O sea, la primera generación tiene muchos hijos, pero después se adaptan y baja el impacto de tener más hijos. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que todo lo que huela a política del Estado, a incentivos, está bien, pero yo creo que hay que alterar la subjetividad de lo que significa tener hijos. Yo creo que tú puedes hacer todos los incentivos, estos racionales, tributarios, lo que hablaba Matías y Martina,
pero si no se transfiere, por lo menos de parte de un grupo de personas que quieran transmitirle a las personas que tener hijos también se pasa bien, o sea, porque en el fondo todos los que tienen que ver con incentivos del Estado tienen que ver con una racionalidad económica. Es como cuando uno discute la racionalidad del voto. Nadie vota racionalmente. La gente tiene impulsos, se gobierna desde las emociones, y en ese sentido yo lo que creo que hay que mejorarle la propaganda a lo que es tener hijos. O sea, tener hijos no es solamente el costo de la crianza, la pérdida de libertad, también uno tiene que leer el desayuno de repente, la pasa bien, puede subir cerro, ir a veranear y hacer una pila de cosas entretenidas. No, y te pueden cuidar, te pueden cuidar al final. te pueden arrastrar la silla de ruedas, pero si no, tampoco. Pero no es solo frialdad de incentivos del Estado. O sea, esto también tiene que haber una subjetividad que se transmite. Bien, llegamos al final de la conversación. Podríamos seguir conversando, ¿ah? Solo que se nos acaba el tiempo. Estamos en conversaciones corrientes, Sí, subterráneas. primero, lo último, Sí. agradecerle a nuestros estudiantes del laboratorio que se han pasado, vienen nuevas cosas ahora en los próximos meses. Nosotros somos el Laboratorio de Conversación Pública de la Universidad Central, dependemos del Centro de Opinión Pública, ya me perdí de todas las dependencias, pero dependemos de mucha gente, y que colaboren acá siempre con nosotros compartiendo todos los contenidos que estamos haciendo. Esta ha sido una nueva edición de Corrientes Subterráneas. Vienen más, como nos dijo Axel. Gracias Martina, Axel, gracias Matías. Gracias. Gracias Rafael. Pueden encontrar esta conversación, revivirla en la página web de la Universidad Central. Gracias por haber sido parte de esta transmisión.